Hola, yo soy Karina Ríos y esto es Aprenderé, porque todo puede ser interesante. El día de hoy estoy muy contenta de verlos de nuevo en este espacio. Espero que aprendamos muchas cosas nuevas y que nos divertamos juntos. Saben, en estos días me he puesto a pensar, casi todos los animales emitimos un sonido. Los humanos hablan, los perros ladran, los gatos maullan, los elefantes barritan y los leones rugen. Pero me surgió la duda sobre si todos los animales hacen música. ¿Tú qué opinas sobre esto? En lo primero que yo pensé fue en los pájaros. Su sonido parece música. Hoy no te despegues del programa porque hablaremos del canto de las aves. Pero primero quiero saber, ¿tú qué opinas sobre si los animales hacen música? ¿Tú crees que los animales hacen música? Sí, depende del animal y depende de cómo, sí, pero pueden hacer música con sus manos, como los monos son parecidos a los humanos. Depende de qué animales son y del sonido. Pues sí, porque cada uno hace, por ejemplo, las ballenas hacen música para que, bueno, no música, hacen como un sonido para, pues, llamar a las demás ballenas y suena como música. Pues un animal que hace sonidos son los pájaros. Bueno, puede ser por sus sonidos, por ejemplo, los pájaros. Todo el tiempo, el humano ha tratado de clasificar la música, ya sea por su función, es decir, si la música es para danzar, para alguna ceremonia religiosa o para acompañar películas y teatro, o por su instrumentación, es decir, si solamente en la música interviene la voz o también los instrumentos musicales, e incluso podemos hablar de música abstracta. A mí se me ocurre que también podemos clasificarla por especie, es decir, música humana, música felina y entre otros animales. Aunque en la actualidad las clasificamos por un género musical, es decir, el tipo de estilo de música que se toca. Y por cierto, ¿tú sabes de dónde viene la palabra canción? Vamos a la sección de dónde viene para conocerlo. Todos hemos escuchado al menos una canción, en la radio, en una película o incluso en la escuela. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? La palabra canción viene del latín cantio. Esta se divide en dos palabras, canere y tio. El verbo canere viene de la raíz indoeuropea can y significa cantar, y el sufijo tio se refiere a acción y efecto. Una canción es una composición generalmente en verso que se puede musicalizar. También es el conjunto de música y letra que se hicieron para presentarse juntos. Además del verbo en latín canere y de su participio cantare, viene la palabra canto, que se refiere a la acción de emitir sonidos musicales con la boca. Hoy en día tenemos una gran cantidad de géneros. Entre ellos se encuentra el blues, que se originó en Nueva Orleans, Estados Unidos. Blues en inglés significa melancolía, y es que es la manera en la que suena muchas veces este tipo de música. Es decir, un poco triste y que te hacen pensar en cosas que alguna vez te hicieron feliz, pero hoy ya no están. Este género nace sobre todo con los descendientes de los esclavos afroamericanos que cuentan lo que les sucedía, sus decepciones amorosas y en general cosas bastante tristes. Pero la mezcla de sonidos hace que podamos disfrutar de esta música, porque nos conecta con nuestras emociones.
Otra cosa que también me conecta con mis emociones es la naturaleza, pues ahí también disfruto de la música que me regalan los pájaros. Hoy Liz nos va a contar un poco más sobre este peculiar modo de hacer música, así que vamos con ella. A las aves que cantan se les llaman aves canoras, las que conocemos comúnmente como pájaros. Estos aparecieron en el planeta aproximadamente hace 60 millones de años, es decir, en la época en la que se estaban extinguiendo apenas los dinosaurios. Son el grupo de vertebrados más diversos que hay en el planeta, con un aproximado de 5.700 especies identificadas, porque probablemente hay algunas que no conozcamos. Dentro de estas especies identificadas se encuentran los canarios, que muchas de nuestras abuelitas tienen en sus jaulas, o hasta los enzontles, a los que Nezahualcóyotl, monarca del México antiguo, nombró las aves de las 400 voces, por sus hermosos cantos. El canto de las aves canoras nos recuerda la manera como aprendemos a hablar y a cantar. De hecho, el canto de los pájaros les sirve a los investigadores científicos como modelo de estudio para entender el lenguaje humano. Escuchen por qué les digo esto. Desde que están dentro del huevo, los polluelos ya están oyendo los cantos de sus padres o de los miembros de su familia. Pero en cuanto eclosionan, es decir, cuando salen del cascarón, empiezan a recibir sus primeras clases formales para que aprendan el lenguaje de su especie. A nosotros también nos pasa lo mismo, y dicen los científicos que ya desde que estamos en el útero de nuestras madres, empezamos a observar con el oído nuestro mundo exterior. Y así escuchamos las voces de los miembros de nuestra especie, o la música que ellos se acostumbran a escuchar. Desde esos momentos ya estamos aprendiendo a reconocer las palabras y los sonidos que formarán parte de nuestra vida cotidiana. Al principio, los polluelos no emiten ningún sonido. Solo escuchan los cantos de sus progenitores, quienes repiten una y otra vez la estructura básica de su canto. Pero poco a poco, las pequeñas aves van madurando sus cerebros y generando conexiones que les servirán posteriormente para que ellos emitan sus propios sonidos. Casi seguro ya no te acuerdas, pero cuando tú eras pequeño o pequeña, también tus padres se asomaron a tu cuna y con una voz un poco infantil y rara, te hablaban constantemente diciéndote cosas como «mi amor» o «mi vidita» y esas cosas que dicen los papás cuando quieren mucho a sus hijos, pero que son extremadamente útiles para que nuestro cerebro aprenda lo básico de nuestro lenguaje. Tú, como los polluelos, no decían nada al principio, solo escuchabas y escuchabas y seguías escuchando sin emitir ningún sonido. Pasado el tiempo, que en el pájaro pueden ser algunos días y en el humano unos meses, por fin aparecen los primeros sonidos, que no son ni cantos de ave ni lenguaje de humanos. Son simples notas de ave o letras de humano, pero pronto se convertirán en sílabas, como el gu, gu, da, da, que seguramente tú dijiste. Y estos, aunque parezcan muy simples y sencillos, es extraordinario que sucedan, porque es justo el momento cuando un pequeño cerebro, de ave o de humano, empieza a interaccionar con el mundo exterior y con el manejo de los sonidos y después de los cantos o de las palabras. Hay una gran cantidad de sílabas que emiten las aves y los humanos al principio de sus vidas, pero al paso del tiempo, muchas de ellas se dejan de pronunciar porque no pertenecen realmente al repertorio de canto o al lenguaje de la especie. Y aunque parezca que perdemos algo de la comunicación, en realidad se está modelando el canto y el lenguaje para hacerlos específicos y útiles para el proceso de comunicación. Este dato es muy valioso para la investigación científica porque nos permite ver tanto que los pájaros como los humanos tenemos un amplio potencial para adquirir diferentes tipos de canto o hablar diferentes tipos de idioma. Este dato es valioso para la investigación científica porque nos permite ver que,
Tanto los pájaros como los humanos tenemos un potencial amplio para adquirir diferentes tipos de canto o hablar diferentes idiomas. Otro de los géneros musicales que nació en Estados Unidos es el jazz. Y aunque muchos pueden decir que este es muy parecido al blues porque también lo crearon en Nueva Orleans y también lo crearon los descendientes de esclavos afroamericanos, es diferente porque la música es mucho más movida y sobre todo puede ser algo improvisada. Así es, los músicos de jazz pueden hacer variaciones mientras están tocando una melodía y extenderse cuanto quieran. Es por eso que algunas interpretaciones de jazz son muy largas. Pueden durar incluso horas. Vaya creatividad que tienen, ¿no? Aunque los humanos no somos los únicos seres creativos. Muchos otros animales tienen características impresionantes. Por eso surgió una rama de estudios llamada zoomusicología. ¿Quieres saber más de esto? Veamos juntos la sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que existe una rama de la ciencia que estudia la música en los animales? Sí, desde 1941, el etnomusicólogo George Herzog se preguntó, ¿tienen los animales música? Y en 1983, un investigador francés otorga el nombre de zoomusicología al estudio de la música y los animales. En la zoomusicología se estudian tres cosas principalmente. La primera es si los animales son capaces de apreciar o disfrutar de la música hecha por humanos. Sí, quieren saber si tu perro también disfruta escuchando a tu artista favorito. Aunque ya lo dice el dicho, la música puede domar a cualquier fiera. Y también hay quienes creen que las vacas pueden producir más leche si escuchan a Mozart. Otra de las cosas que tratan de explicar los zoomusicólogos es si verdaderamente se puede considerar música los sonidos producidos por los animales, como por ejemplo los sonidos de los pájaros o las ballenas. Hay quienes consideran que realmente son solo sonidos que tienen un fin práctico, es decir, para reproducirse o llamar a los de su especie, y no estético o artístico como la música. Pero aún no hay un acuerdo sobre esto. ¿Tú qué crees? Por último, esta disciplina intenta descubrir si se puede hacer música a partir de los sonidos animales, aunque ciertamente ya existen muchas obras musicales que se basan en los sonidos de la naturaleza. ¿Puedes imaginar hacer una canción con los ladridos de tu perro o los maullidos de tu gato? Bueno, pues ahora ya lo sabes. Aproximadamente en los años 50 nació un género de música novedoso y que a los jóvenes de esa época les encantó, el rock and roll. Seguramente tus abuelitos o papás lo han bailado. Este surgió gracias a otros géneros como el blues y el jazz, de los que acabamos de hablar hace un rato. Dentro de las canciones de rock and roll se incluyó la guitarra eléctrica, que había sido inventada poco tiempo antes. Y estas canciones se caracterizan por ser muy enérgicas. El representante más popular de este género fue Elvis Presley. Y aunque en su época el rock and roll no era bien visto, fue uno de los géneros musicales más importantes de la historia. El rock and roll también fue muy popular en México, pero para saber algunos otros datos de la música en México, ahí te van 7 datos. Al compositor y músico mexicano Manuel Esperón se le considera el mayor musicalizador en la historia del cine mexicano. Escribió música para más de 500 películas y además compuso alrededor de 947 canciones. Sabemos poco sobre la música que se hacía en México en la época prehispánica. Se dice que la mayor parte de esta música buscaba recrear los sonidos que se encontraban en la naturaleza, así como acompañar las danzas guerreras y los rituales. El mariachi tuvo su auge entre los años 40 y 70. Es originario de la parte occidental de México, de los estados Jalisco, Nayarit y Colima, y aunque ahora es muy representativo de México, durante la colonia este tipo de música era menospreciada por la aristocracia,
¿Puedes creerlo? De acuerdo con Spotify, en el 2017, el género musical más escuchado fue el reggaetón. La muestra de esto es que las dos canciones más escuchadas fueron Me Rehuso y Despacito. Para formar una banda sinaloense se necesitan entre 14 y 20 músicos que tocan diferentes tipos de instrumentos, como lo son la tuba, los clarinetes, las trompetas, la tambora y la tarola. La canción Bésame Mucho, de la compositora Consuelo Velázquez, ha sido traducida a 20 idiomas diferentes y tiene alrededor de 1000 versiones de distintos intérpretes. La Orquesta Sinfónica Nacional es la agrupación orquestal más relevante de México. Fue fundada en 1928 y originalmente se llamaba Orquesta Sinfónica de México. Esta agrupación es la orquesta más antigua de Latinoamérica. La música va cambiando cada vez más y se adapta a diferentes gustos y épocas. Un ejemplo de esto es el pop, otro género musical que gusta a casi todo el mundo. Y es que su nombre viene del inglés popular music, que significa música popular. Sus canciones tratan sobre temas de la vida diaria, como el amor, el desamor o la amistad. Seguramente es el género que más has escuchado. Es el género que pasan por la radio. Casi cualquier melodía puede ser pop, pues solo depende de que entre en el gusto de la mayoría de las personas. Pero hablando de música que les gusta a todos, vamos con Axel Rojas a un rincón para cantar. Hola, mi nombre es Axel Rojas y en esta ocasión voy a compartirles una canción que se ha vuelto de las favoritas de los niños todos los sábados aquí en BWAC. Se llama Borbonio Barbón y dice así. Alguna vez conocí a un hombre particular, tenía pies en las manos y escupía al hablar. Su nombre era Borbonio Barbón. Le gustaban las plantas y el color del limón. Él odiaba parecer camarón y morderse la barba al comer un bombón. Él creció y vivió donde nunca se va el sol. Hermosillo, Sonora, vive en su corazón. Y dijo Adrián, haz una canción para que todos los niños puedan ser como yo. Y una mano en la cabeza y parados en un pie, intentamos dar la vuelta y empezamos otra vez. Una mano en la oreja y con los dos pies al revés, intentamos dar la vuelta y empezamos otra vez. Borbonio Barbón, cara de melón, dice que todos los niños tienen que saltar. Borbonio Barbón, cara de melón, dice que todos los niños tienen que girar. Borbonio Barbón, cara de melón, dice que todos los niños se van a acostar. Bueno, si te gustó la canción, puedes venir a bailar con nosotros todos los sábados a la BWAC de 11 a 12 de la mañana. Gracias. Existen muchos géneros musicales. Otro de ellos es el rap. Este género nació de un movimiento cultural llamado hip hop y tiene influencias del jazz y de ritmos latinos. Así que ya lo sabes, hay música para todos los gustos. Solo debes elegir cuál es la que te gusta a ti. Y bueno, como todo tiene que terminar, hasta aquí llega el programa del día de hoy.
Si les gustó este programa, los invito a ver el próximo, en el que terminaremos de ver qué pasa con el canto de los pájaros. Y además descubriremos que no son los únicos animales que cantan. Esto fue Aprenderé, donde todo puede ser interesante. Hasta la próxima. Adiós.